México vive un momento crítico en el mundo del periodismo, un ramo golpeado por cada vez más asesinatos a periodistas. Ya van 6 en lo que llevamos de 2022. Muchas organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre este problema y recientemente incluso el secretario de Estado estadounidense pidió al gobierno de México más protección a los periodistas. En medio de esta ola de asesinatos a informadores, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha arremetido contra algunos profesionales de la comunicación, señalándolos con nombre y apellido y calificándolos de traidores a la patria, mercenarios y golpistas. Hoy hablamos con uno de ellos, Carlos Loret de Mola. Bienvenido a nuestra entrevista de la semana aquí en DW en español. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Muchos saludos, Ana. Carlos, el presidente de la República publicó supuestos ingresos tuyos en una de sus conferencias mañaneras después de esa investigación en la que participó la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus, la plataforma digital de noticias que fundaste. Investigación sobre un conflicto de interés del hijo del presidente por la renta de una casa en Houston. ¿Probaron ustedes el conflicto de interés? Bueno, aquí me parece que, el reportaje señala dos cosas centrales. La primera es esta vida de lujos, este millonario súbito que se volvió el hijo del presidente de México. Mientras el papá da cátedras de austeridad y dice que la gente no debe tener más de un par de zapatos, pues su hijo vive con una casota en Houston, con una alberca de 23 metros, un cine privado, manejando una camioneta Mercedes-Benz. Entonces uno se pregunta cómo un individuo del que no se le conoce trabajo alguno, resulta que se volvió millonario de la noche a la mañana. Entonces, hay un primer cuestionamiento en el reportaje que tiene que ver con la contradicción de este discurso de austeridad y de yo soy pobre y presentarse al electorado como un presidente pobre al que le salió un hijo rico. Y hay una segunda parte que tiene que ver con de quién es esa casa que habitaba José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La casa en el momento que la habitaba, era propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, una empresa petrolera a la que le siguen saliendo contratos que ha recibido del gobierno mexicano. Ha tenido, decimos en México, un sexenio de oro Baker Hughes, porque durante los primeros 3 años de los 6 de Andrés Manuel López Obrador le han triplicado los pagos en un momento en donde Pemex, la petrolera del gobierno, prácticamente no les está pagando a sus proveedores. Bueno, Baker Hughes lo tiene sumamente consentido y ha triplicado el número de pagos. Entonces, estos elementos ponen sobre la mesa el tema del conflicto de interés. Desde mi punto de vista, hay un conflicto de interés flagrante en el momento en que no se declara y no se transparenta que el hijo del presidente de México habita una casa de un alto ejecutivo de una empresa contratista del gobierno. Y creo que esa es prácticamente la definición de conflicto de interés. A partir de ahí han surgido por lo menos otro conflicto de interés más, cuando al tratar de tapar un poco este escándalo, dijeron que el hijo del presidente trabajaba. Ah, sí, ¿dónde trabaja? Pues resulta que en otra empresa de los hijos de un empresario que es asesor de López Obrador, que ha recibido más de 100 licencias, permisos, renovaciones, concesiones durante el gobierno, y eso tampoco se había transparentado, tampoco se sabía y tampoco se había declarado. Según tengo entendido, Carlos, la Fiscalía ha abierto una investigación, pero una auditoría externa a Baker Hughes ha descartado tener ese conflicto de interés. Yo me pregunto si a nadie le debería interesar cuánto ganas tú, y está claro que ese discurso de austeridad del presidente contradice y mucho la vida privilegiada del hijo, pero si a nadie le debería interesar cuánto ganas tú, ¿a quién le interesa cómo vive el hijo del presidente de la República? La supuesta exhibición de mis ingresos, bueno, la exhibición, mejor dicho, de mis supuestos ingresos por parte del presidente de México es una clara venganza. Es decir, el presidente, en el momento que no tiene explicación para la Casa Gris... ¿A quién le debería interesar cuánto ganas tú? ¿A quién le interesa cómo vive el hijo del presidente de la República? La supuesta exhibición de